oír de repente que esta vida tan superflua, cómo nos invaden las enfermedades, las dolencias físicas. ¿Cuánto más serán las dolencias almáticas, espirituales? Cuando es allí donde está el blanco del mismo infierno. ¿Sí? La Escritura le da un énfasis a la salvación del alma. ¿Qué si ganares todo el mundo y perdieres tu alma? Porque el alma juega un papel preponderante entre lo que es terreno y lo que es espiritual. Se pagó un gran precio por nuestras almas. Todos lo sabemos. Hubo un derramar de sangre en la cruz, en esa preciosa y maravillosa cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados para nuestras almas. Preciosa es el alma que ha sido lavada en la sangre de Jesús. La sangre de Jesús está viva. La sangre de Jesús es eficaz. Todo el tiempo del momento en que fue derramada. El libro de Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Eso significa que la sangre de Cristo habla. La sangre de Cristo se manifiesta. La sangre de Cristo o la cruz de Cristo no es una cuestión histórica. La cruz tiene que ver con una cuestión revelativa. La cruz es el vínculo de lo terreno y el cielo. La cruz es el pasaje, la seguridad de que nosotros nos vamos con Cristo. Sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay una puerta de acceso. Sin cruz nada tenemos. Con la cruz lo tenemos todo. Por eso nuestras oraciones, Señor, enséñame no solo a amar tu venida, sino que enséñame a amar la cruz de Cristo. Si hay un mensaje sublime y más alto y de alto honor dentro del pueblo evangélico, es la cruz de Cristo. Maravillosa cruz. Mucha gente fue crucificada históricamente antes de la cruz y posterior a la cruz. Mucha gente fue crucificada en Roma. Morir en una cruz era una vergüenza, un oprobio. La cruz fue hecha para el malhechor, fue hecha para aquel que era rebelde contra el imperio, sobre todo. Jesús fue acusado por sedición. En otras palabras, por un líder de carácter político en contra del imperio. Era el señor de la periferia, el Kyrios, el señor de la periferia, el Señor y Salvador. El imperio dijo, no, aquí hay uno solo, que es Señor y Emperador. Roma. Roma. Por eso cuando lo llamaron a Jesús y se presenta allí en el pretorio, delante de Pilato, Jesús le dice, no te hagas problema, Pilato, mi reino no es de aquí. Aleluya. Mi reino no es de aquí, no te hagas problema, tú haz lo que quieras con tu trono, porque mi trono no es de madera, no es de oro, no es de metal, mi trono es el cielo y la tierra, el estrado de sus pies. ¿De qué porte es el Dios que tú adoras? ¿De qué porte es nuestro Dios? ¿Del porte de los coritos que expresamos cada culto?
¿De qué porte es nuestro Dios? ¿Qué tamaño tiene nuestro Dios? Cuando dice que Él no mora en templos hechos por manos de hombre, y aún más dice que los cielos no pueden contener su gloria. ¿De qué porte es tu Dios? ¿De qué tamaño es el Dios que tú adoras? Aleluya. Grande, grande y maravillosa es la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Un amor inmesurable, porque más Dios muestra su amor, que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. El amor de Dios es maravilloso. ¿Sabe por qué el mundo es así? Porque no conoce el amor de Dios. Recién veníamos en el vehículo y veíamos las marchas, ¿cómo le llaman ellos? ¿Ah? La fiesta de la luz. La fiesta de la luz. Antares de la luz. La fiesta de la luz, ¿cómo se llama? La procesión, ¿cierto? Y en las casas así, en algunas tienen su... Sí, pero yo veía, ¿sabe? Que era poca la gente que andaba en la calle en esa marcha. ¿Sabe por qué? Porque hoy día yo creo que el infierno ha cegado la mente a tal punto que ni la religión tiene cabida en esta sociedad que cada día se pierde. Vivimos en una sociedad rebelde para todo lo que se llama Dios. La Escritura lo dice, por causa de la maldad. El amor incluso de los cristianos, de algunos, se enfriará. Porque está en la maldad, hermanos amados, es cosa de escuchar un poquito las noticias nomás. ¿Sí o no? Ese niño, un niño, bueno, entre 18 y 20 años, saca el puñal y mata a la profesora, la degerida, y a la inspectora, la mata. Y a otros más heridos. Así es. Estamos hablando de una enajenación demoníaca impresionante, un mover del infierno en nuestra sociedad, y la sociedad es inerte, es inmune, pasa desapercibida. Una semana atrás, una niña pide la eutanasia. ¿Por qué? Porque a su temprana edad ella fue abusada. ¿Vieron la noticia? Pidió la eutanasia. En otras palabras, deseó la muerte más que la vida. Porque la vida no es una cuestión biológica. La verdadera vida es Cristo. Pero hay gente que prefiere la muerte. Porque no es un dolor físico, sino que a esa dama le dañaron el alma cuando la ultrajaron. Vivimos en una sociedad que... Permiso de tomar un poquito de agua, ya me dio sed, Magdalena. Pero para la iglesia no puede ser desapercibido. La iglesia tiene que leer los tiempos que estamos viviendo. Dice que tenemos que ser como los hijos de Isaacar, gente que da lectura a los tiempos. La maldad se aumentará, la ciencia se aumentará, ni hablar de las guerras de hambre, etcétera, etcétera. Es porque el que ha de venir vendrá y no tardará. No tengámoslo por tardanza, como algunos dice la Escritura, ¿sí? Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún solo un poquito nada más, un poquito de paciencia. Es aquí os digo un misterio, dijo el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Aleluya. ¿Cuántos tienen esperanza viva? Hermanos amados, una esperanza gloriosa, porque hemos pasado de muerte a vida gracias a la cruz, porque hemos pasado de condenación a justificación gracias a la cruz, porque hemos pasado de la muerte a la vida gracias a la cruz. Sin cruz nada tenemos, sin cruz nada somos, sin la cruz de Cristo.
Porque en la cruz se da cita la historia y la fe de la resurrección. En la cruz de Cristo. La iglesia tiene que buscar más a Dios. La oración del justo es eficaz, dice la Escritura. Orad, orad, orad sin cesar. Orad, orad, orad sin cesar. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Orad sin cesar. No regocije la carne, no regocije el cuerpo. El cuerpo está acostumbrado a estas sábanas floreadas, calentitas, aleluya. Sea un hombre de carácter, decisivo. Bájese de esa cama, vaya allí al living, ore, arrodíllese, busque a Dios, clame a Dios. Si no le sale este lenguaje idiomático de hombre humano, ore en el Espíritu. El Espíritu sabe pedir como conviene. Ore en otras lenguas, ore en el Espíritu, ore revelativamente, no mentalmente. Ore en el Espíritu. Porque el que ora en el Espíritu no habla a los hombres, sino a Dios. Secretos. Secretos. Busque la intimidad. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Un texto, lo aprendí en la escuela dominical. Clama a mí y yo te responderé. Así es. Y yo te enseñaré cosas grandes que no están allí, están ocultas. Aleluya. Tiene que desarrollar presencia de Dios en su vida. Una cosa es orar y otra cosa es meditar. Cuando usted va al Antiguo Testamento, la mayoría de los patriarcas, ellos adoraban, hacían altares, etcétera, el becerro, todas esas piedras, etcétera. Eso es una cosa, pero dice que la mayoría meditaba. Por ejemplo, Josué dice que salía al campo y meditaba. Y mientras meditaba, se abría el cielo y se le aparecía un ángel con una espada desenvainada. Busque la experiencia con Dios. Ya basta de lo que es informativo. Llegó el tiempo de lo revelativo. Lo informativo es la comunicación terrenal. Lo revelativo es la información del Espíritu, es lo que te conecta con el tercer cielo. Lo revelativo es lo que llevó al apóstol Pablo a escribir 13 cartas de las 27 que están en el Nuevo Testamento. Porque él dice que yo recibí un evangelio no de hombres, sino de Jesucristo. Así es. Por eso Pablo siempre decía, os digo un misterio. ¿Por qué un misterio? ¿Qué es un misterio? Un misterio es un secreto, es algo que nadie sabe. Y cuando dice, yo os digo un misterio, él corría el velo natural para que el hombre común percibiera las cosas que son del Espíritu. El Evangelio no era escritural en el tiempo del apóstol Pablo, el Evangelio era oral. Por eso dice que la fe viene por él oír. Y el oír por la palabra de Dios. Una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la Biblia. La palabra de Dios trae la voz del Espíritu. Las Escrituras solo dan testimonio de Él. Interesante, ¿no? Dios no es cuadrado como la Reina Valera. Su Dios es más grande que esto. Es mayor. Os digo que uno mayor que el templo que está aquí esta noche. Gózate, regocíjate, hija de Sión, porque el Santo de Israel está en medio de ti. Sin oración, mi hermana, mi hermano, no hay evangelio. Sin oración, nuestros cánticos son tarros que resuenan delante de Dios. Busque la experiencia. Usted sepa, cuando está solo, sepa y experimente cuando Él se acerca y cuando Él se va. Cuando Él se acerca, le toca, y usted tiene que saber cuando Él no está y cuando Él está. Él va a conocer su horario de búsqueda, incluso más. Yo, por ejemplo, tengo un lugar muy especial donde oro, en mi casa, en el living, en las noches. Es increíble.
Pero he experimentado a veces llega gente a mi casa, ellos no saben lo que pasa y se sientan en ese lugar donde uno ora. Es otra cosa. No es ese sillón igual que el resto de los sillones, es porque quiere algo especial, porque hubo una presencia especial. Aquí este lugar es especial porque hay una presencia especial. Amén. Vana sería nuestra reunión si Cristo no estuviera entre nosotros. Así es. Por eso, hermanos amados, con diligencia, buscarle mientras puede ser hallado. Eso no es una cuestión teológica, es una cuestión empírica, una cuestión de atracción entre Él y yo. Él sabe y pesa y sopesa mi corazón. Él sabe cómo está mi alma delante de Él, cómo la derramo. Cada vez que me ministra en santidad, en su santidad me envuelve y experimento su presencia, no solo me llena, sino que me abraza. Y olemos a Cristo. Cuando alguien come algo especial, generalmente ajo, aunque se da de los dientes, todo el mundo va a saber que comió ajo. Sí. ¿Es bueno el ajo, cierto? ¿O no? Está bueno, es rico, sí. Sí. Cuando usted ha comido de Cristo, incluso Jesús mismo lo dijo, todo aquel que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿Sí? Si usted ha comido de Cristo, la gente solo se le va a acercar, usted no va a abrir su boca y va a sentir algo especial. Porque hay gracia del cielo en usted. Aleluya. ¿Cierto, hermana Dina? Aleluya. El diablo va a sacudir. Esto es superfluo. Este cuerpo es temporal. Este cuerpo es pasajero. Estamos aquí de paso. Bien. Hemos nacido en una naturaleza caída, pero ahora somos renacidos por una simiente incorruptible, por la palabra de Dios. Somos hijos del Señor. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, no solo somos guiados, sino que ahora la presencia de Dios vive en nosotros. Nosotros nos seguimos a Cristo. Cristo vive en nosotros. Interesante, ¿no? Hay gente que sigue a Cristo. ¿A qué hora es el culto? ¿A qué hora es el domingo? ¿A qué hora es el miércoles? Sigue a Cristo, pero es otra cosa diferente que Cristo vive en usted, en su hogar, en su trabajo, esté donde esté, Cristo vive en usted. Eso es otra cosa. Llegó el tiempo, creo yo, en que tomemos más en serio a Dios. Que nos comprometamos con el Señor y que realmente podamos comer cada día, cada instante, cada momento. ¿Y cómo como yo las cosas del Espíritu? Yo no pierdo el tiempo. Si tengo un momento, adoro, le busco, escudriño las Escrituras. Si estoy haciendo otra cosa en mi casa, coloco una adoración, una música. Si estoy en mi trabajo y he sido y he experimentado el orar en el Espíritu, ora en el Espíritu. Orad en el Espíritu, porque el Espíritu sabe pedir como conviene y aún más dice que gime dentro de nosotros con sonidos indecibles. El Espíritu fluye, que lo quiebre, que lo quiebre, que lo quiebre. Aleluya, que lo quiebre. Amén. Hoy no he leído la Biblia. Tenemos que leer la Biblia porque somos pentecostales. Aleluya. Voy a leer aquí. Vamos a desatar algo hermoso. Cortito pero profundo. Aleluya. Quiero que se lleve esta palabra en su corazón. Voy a leer aquí en Gálatas, capítulo 3, verso 13. Oh Jesús. Gloria al Señor. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces. El Evangelio es una experiencia, es una vivencia.
Es una relación con el Señor. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo del Evangelio. Ustedes, le decía, no tienen ni idea qué es el Evangelio. El Evangelio tiene el poder de impactar al hombre muerto y resucitarlo, llevarlo a la vida. Gálatas 3:13, ¿amén? Amén. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aleluya. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aleluya. Puede tomar asiento, hermano, hermana. Mire la profundidad del apóstol Pablo al hablar de Cristo. Uy, 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 decía mi suegro, uy, uy, uy. ¿Ustedes se acuerdan de mi suegro? Amén. ¿Cierto? Un hombre de Dios, mi suegro. Debe estarse gozando, pero full time. Amén. En la presencia del Señor. Aleluya. El apóstol Pablo recibió un evangelio muy diferente a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el otro evangelio. Es el evangelio de la revelación, el del apóstol Pablo. Amén. Están los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que tienen que ver con el Cristo de la carne o con el Cristo histórico. Esos evangelios dan testimonio histórico de que Cristo pisó esta tierra cuando el Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y fue la luz de los hombres. Dio testimonio de la luz. Pero los hombres, hasta el día de hoy, aman más las tinieblas que su luz. ¿Bien? El Evangelio es una revelación. Diga conmigo, el Evangelio es una revelación. Entonces, como es una revelación, es un lenguaje del Espíritu. Es un lenguaje del cielo. No es un lenguaje del hombre racional. No es una lógica humana, sino que el Evangelio es un lenguaje netamente espiritual, porque viene directamente del tercer cielo. El apóstol Pablo dice, yo conozco un hombre en 1 Corintios 12, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo o fuera de él, que fue llevado al tercer cielo. Y le dieron, mostraba revelaciones, cosas inefables que aún le fueron prohibidas mencionar. Amén. Por eso él cuando quiere, yo creo que cuando quiere soltar algo, yo creo que habla con su jefatura y le dice, ¿puedo hablar esto? Por eso Pablo dice de repente, yo os digo un misterio. Porque le fueron prohibidas cosas. ¿Ah? Pablo nos da una revelación completa y total del cuerpo de Cristo. No de la iglesia, no de la organización. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno de vosotros, de un cuerpo vivo, de un organismo vivo, del cuerpo de Cristo. Pablo nos da una cátedra revelativa de la cruz de Cristo, no de la perspectiva histórica, sino revelativa de lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que Pablo habla aquí en Gálatas, el capítulo 3, versículo 13. Entonces, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición. En otras palabras, Cristo compró lo que te condenaba, te sacó, te liberó, te trasladó de la maldición. Porque tú y yo estábamos condenados bajo esa maldición. ¿Se acuerda cuando el hombre cae de la gracia?
Y a cada uno de aquellos que desobedecieron, recibieron una causal de parte de Dios. Y Dios le dice al hombre, espinos y cardos crecerán en tu tierra. Una maldición sobre el hombre cayó por causa de la caída. Por causa de la caída. La maldición. Por eso el hombre no solo estaba deslineado de Dios, sino que estaba fuera, en una condición de maldición. Todo lo que el hombre hacía o se motivaba a hacer, todo le salía mal porque el hombre está bajo una condena eterna. El hombre vino a la muerte a través del nacimiento natural. Todo ser que nace naturalmente, nace para morir. En otras palabras, nace muerto. Porque viene una maldición eterna sobre él y con él. Por eso el hombre sin Cristo es un ser depravado, degenerado. El apóstol Pablo le llama una racionalidad bélica o diabólica. Pablo le llama así. El hombre sin Cristo es un ser pero totalmente degenerado y depravado. Lo moral o lo que es rehabilitación nunca transformará el alma y el sentir del corazón del hombre. El hombre sin Cristo es peligroso. Es un riesgo. Aunque hemos alcanzado quizás niveles académicos, hemos alcanzado a lo mejor niveles moralistas, pero el hombre sin Cristo siempre será una maldición. ¿Lo elegí yo? ¿Lo eligieron mis padres? ¿Se acuerdan cuando los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús? ¿Y quién pecó para que éste haya nacido así? ¿Sus padres? ¿Él? ¿Quién pecó? Jesús le responde y les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Aleluya. Un hombre sin Cristo es el factor especial para que la gloria de Dios se manifieste en él. Qué tremendo. Pero el hombre sin Cristo es una maldición, es un paquete de maldición. Está fuera de los propósitos de Dios, está fuera, está condenado. Vive en sombra, vive en muerte, vive en la noche. Por eso Pablo dice, no somos hijos de la noche, sino del día. Qué terrible, ¿eh? Pero ¿cómo si la abuelita es tan buena? No le hace daño a nadie. Pero tiene a Cristo en su corazón, no. Es fuerte. Hay un dicho, no está en la Biblia, pero yo sé que ustedes lo conocen. Caras vemos, corazones no sabemos. Aleluya. Porque usted conversa, dialoga por aquí en la micro allá, y usted no sabe con quién está conversando. Porque a la hora que se manifiesta lo que está dentro, dice la Escritura, ¿de dónde vienen los malos pensamientos del hombre? Del corazón. Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Tírala. Serpiente. Yo le estaba diciendo, no confíes en los que están a tu lado. Porque Dios no es Dios de multitudes, es Dios de personas. Amén. Moisés, recógela por la cola, vara. Mira, Moisés, ahora introduce tu mano en tu corazón
sácala. Lepra. Lepra. ¿Usted sabe lo que es la lepra? Mira, Moisés, ni siquiera confíes en ti mismo, porque es engañoso el corazón del hombre. Maldito es el hombre que confía en el hombre. O sea que Dios ni siquiera te quiere a ti en tu cuerpo, porque tu cuerpo no te pertenece. Ahora es templo y propiedad del Espíritu Santo. ¡Ay de aquel que destruyere el templo de Dios! Porque Dios le destruirá a él. Tiene que hermosearlo por dentro más que por fuera. ¿Sí? Que huele a Cristo. Entonces lo que Cristo hizo, hermanos amados, cuando Juan allí en 1:11 dice, el verbo fue hecho carne. Miren lo que dice aquí. Usa la misma raíz y dice que Cristo nos redime de la maldición. ¿Cómo? Hecho por nosotros maldición. Maldito fue Cristo por nuestra causa. Cristo tomó nuestro lugar. Cristo llevó la maldición a la cruz, porque por nosotros fue hecho maldición. Eso está en Deuteronomio 21:23, que proféticamente, que maldito sería aquel que colgara de un madero. Por eso está escrito, maldito fue hecho Cristo por nosotros, porque todo aquel que es colgado de un madero, la maldición fue allí en la cruz. Amén. Entonces Él nos redimió de la maldición. La maldición nos llevaba a la condenación. La condenación nos lleva a la pobreza espiritual y material. Nos lleva a la enfermedad. Condenación, pobreza y enfermedad. Pero Cristo tomó nuestro lugar, llevó la maldición a la cruz y cambió la condenación por justificación, por salvación, la pobreza por riqueza y por sus llagas, dice su escritura, fuimos nosotros sanados. Así es, Señor. La maldición trae una triple consecuencia, pero Cristo nos trae también una triple bendición. Es bueno reflexionar de repente. Cristo es una realidad. Amén. Cristo esta noche puede hacer tu gran milagro. Amén. El hacedor de milagros está entre nosotros. Amén. Él es el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos años tiene tu fe? ¿20? ¿30? ¿50? Otros jovencitos de 15, 10 años. ¿Cómo no vamos a tener un poquitito de fe? Como un grano de mostaza. Así. Porque la fe es lo único que le agrada a Dios. Lo demás, como decía un profesor mío en la universidad, decía, lo demás es pajamolía. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. No voy a extenderme más, sino que quiero orar al Señor. Amén. Yo quiero que oremos con fe. Voy a llevar una oración, yo quiero que usted confirme. Y vamos a desatar la bendición del Señor. Hay dolor en el cuerpo en esta hora. En tu cuerpo hay dolor. Hay dolor en tu alma. Hay dolor en tu corazón. Esta noche el Señor
Promete poner colores y alegría en tu corazón. Él dice que nos envió su palabra y su palabra nos sanará. Amén. Ponte de pie un momento, vamos a orar. Vana sería nuestra reunión si Cristo no está entre nosotros. Así. Él está aquí. Amén. Él dice que andará y habitará entre nosotros. Que esta noche esta noche ministre fe. Que ministre convicción, certeza. Estamos creyendo en un Dios vivo. Estamos creyendo en un Dios todopoderoso. Creador del cielo, de la tierra. Dios de toda carne. Nada, absolutamente nada es imposible para Dios. Maravilloso Dios, maravilloso Señor. Agradable entre nosotros es tu presencia. Acércate con confianza, Padre. Queremos expeler un grato olor a fe para que tu presencia sea traída entre nosotros. Espíritu Santo, ven esta noche. Abrázanos. Acércate esta noche a cada uno de nosotros. Acércate, Padre, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de amor, extiende tu mano disipadora de dolencias y enfermedades. En el nombre poderoso de Jesús. Ese malestar que tienes en tu cuerpo, esa enfermedad, sea cual sea la profundidad de la patología, esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quebramos toda acechanza del diablo, la quebramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta noche vamos a avergonzar que ninguna arma forjada contra ti será prosperada, hermana y hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, malestares que están en tu cuerpo sean realmente disipados en esta hora. Espíritu Santo, haz una obra maravillosa. Glorifica a Cristo esta noche entre nosotros. Cuánta necesidad, cuánta necesidad. Pero Señor, también cuánta fe tenemos para que tú te muevas entre nosotros. Ese cáncer, maldito cáncer, es un maldito cáncer, es un ataque del mismo infierno. Esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desatamos la palabra de sanidad. Desatamos una palabra en el nombre de Jesús. Maravilloso Jesús. Tu nombre es como un ungüento, tu nombre es como un ungüento. Frótanos, solo frótanos con tu presencia. Aleluya, declaramos sanidad entre nosotros. La sanidad de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo, glorifícate, glorifícate. Gracias una vez más, Señor. Si tú eres con nosotros, nada, absolutamente nada es contra nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recibe esta palabra de parte del Señor. Amén. Aleluya.